Señor nos llevó a su presencia. Y estando en su presencia, Él nos llevó a un lugar en el que yo he estado muchas veces. Estuve delante del trono de Dios. Ese es un lugar en el que nosotros hemos sido diseñados para habitar. No estamos para habitar en donde habitamos hoy. No importa la mejor morada que usted tenga, le puedo asegurar que nada se compara a estar unos minutos en el trono de Dios, delante de su trono. Y estando ahí, el Señor empezó a hablarnos diciéndonos que estamos entrando en un tiempo de guerra de aguas. Repito, nuestra mentalidad en ese momento estaba enfocada en Paraguay. Estando ahí, el Señor nos abrió el acceso a un lugar al que nunca habíamos podido ir. Nos llevó a la casa del Espíritu Santo. Esta fue una experiencia absolutamente sobrenatural para nosotros. Yo no encuentro maneras de poder detallar y explicar todo lo que el Señor nos mostró. Ahí te das cuenta de que definitivamente, si Dios dependiera de nuestra mente para hacer las cosas, Él tiene un problema. Porque nuestra mente no está ejercitada para poder ver todo lo que espiritualmente Él quiere mostrar. Imagínense por un momento de que hay un cable con muchos cables pequeños dentro. Esa es la conexión entre mis dos mentes, mi mente espiritual y mi mente del alma. El pecado de los 100 cablecitos que hay dentro cortó 99. Un solo cablecito une mi mente espiritual con mi mente natural. Y por ese cablecito circula la revelación de Dios a mi consciente. Adán tenía los 100 cablecitos unidos. Estar en el Espíritu es unir más cablecitos, de tal manera que los que se rompieron se van sellando. Un profeta es una persona que de los 100 cablecitos quizás tiene 40 cablecitos ya unidos, nada más. ¿Se entiende el gráfico? Estando ahí, de la parte derecha del trono de Dios, se mostró un puente preciosísimo. Entendimos que el Señor nos quería conducir por ese lugar y empezamos a caminar por ese puente. A la mitad del puente estaba un ángel inmenso. Y el ángel nos dijo algo muy simple: para poder entrar a la casa del Espíritu, debes dejar tu bandera. Quiero que entiendan, estábamos orando por Paraguay. Y si bien no teníamos una bandera en la mano, nuestra alma tenía una bandera. En ese grupo de intercesores estaba gente de Argentina, de Bolivia, de Paraguay, de Venezuela, de Colombia. Éramos 5 naciones que estábamos orando en ese 7º piso. Cuando yo me miré a mí mismo, me di cuenta que así como las niñas acá tienen unos trajes que son banderas, yo me di cuenta que yo estaba cubierto con una túnica que tenía los colores de mi bandera. Ahora, yo no me puse mentalmente eso en ningún momento, pero al verme me di cuenta, ¿me entiendes? Es como pedirle a un argentino o a un chileno, a un colombiano, que deje de ser colombiano, argentino, chileno en un momento. O sea, está metido en nosotros nuestra identidad nacional. Entonces el Espíritu nos dijo: aquí no puedes pasar con una nacionalidad, porque lo que el Espíritu hace
es para gente que ya no es ni judío ni griego, bárbaro ni cita, hombre o mujer. Entonces nos tomamos unos minutos ahí en despojarnos de esa cobertura nacional para poder entrar a la casa del Espíritu con una nacionalidad de reino. Porque lo que Dios entrega por su Espíritu no es para un país, es para su reino. Cuando entramos a esa tremenda morada, ¿sabe? Yo tenía todos mis ojos activados, de tal manera que podía ver muchas cosas al mismo tiempo. Dice Zacarías, y sobre esa piedra habían 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que recorren la tierra. Yo le puedo decir que ese día estaba con mis 7 pares de ojos mirando todo lo que estaba mostrándonos el Señor. Eso es algo que solo en el Espíritu se puede hacer. Esta habitación, hermosa y grandísima, tenía colgada como del techo 7 lámparas. Las lámparas eran como platos, como discos de bronce brillantes. Y sobre ese recipiente ardía un fuego. Y estas 7 lámparas, que no estaban colgadas del techo de ninguna forma, se sostenían en el aire. Solo los discos giraban lentamente. Y cuando tú mirabas, escuchabas como el papel que se quema. Cuando dejabas de mirar, dejabas de escuchar. Cuando mirabas de nuevo, escuchabas el papel que se quema. Porque tú vas a oír en la dirección en que miras. El fuego iluminaba ese salón. Pude ver arriba, aunque era muy alto, una torre como un campanario. Pero en lugar de una campana había una roca de 4 lados, tallada con aperturas, con huecos dentro de ella. De tal manera que cuando el viento que estaba arriba, el viento pasaba por la roca, a través de ella salía un sonido. Dije, Señor, ¿qué es eso? Me dijo, es mi iglesia. ¿No sabes tú que mi iglesia son rocas que cantan? Rocas que cantan. Ah, pues sí, dice que somos rocas vivas. ¿Y cómo puede cantar una roca? Solo si está perforada y el viento pasa por ella. O sea, es el Espíritu el que, atravesando nuestra constitución, emite un sonido. Exacto. Y tiene 4 lados porque son las 4 facetas del ya entendí. Y el tallado es lo que he grabado. Son los grabados que yo he puesto que muestran mi imagen en ustedes. Ajá. ¿Y las 7 lámparas son tus 7 espíritus? No. Son las 7 lámparas que están en el hombre. Ajá. Debajo de nosotros había un piso firme, pero el piso, que parecían azulejos labrados en roca, eran transparentes, de tal manera que tú podías mirar debajo del piso perfectamente, como quien mira a través de un vidrio. Y debajo del piso había un manantial de aguas. Yo quisiera decir que era agua celeste, pero en realidad era un color extraño, era un tono muy, muy distinto. Y el agua salía a raudales, a borbotones de ese lugar. Dije, wow. Entonces el Señor me dijo, son las 3 formas en que mi espíritu opera. Opera como viento para el espíritu del hombre,
opera como fuego para el alma del hombre y opera como agua para el cuerpo del hombre. A la hora en que yo te he hecho para que seas morada mía y yo soy espíritu, esto que ves eres tú. Pero tú nos dijiste que era la casa del espíritu. Por eso. Pero yo entendí que las 7 lámparas están ligadas a mi espíritu, no a mi alma. Ahí me dijo algo que recién hace 2 días estaba empezando a entender. Me dijo, la lámpara del hombre es su alma. El espíritu es mi lámpara. Y hay una diferencia entre tu lámpara y mi lámpara. Si no logra entender todo, no lo voy a culpar de absolutamente nada. Yo le estoy relatando lo que el Señor nos expuso. Pude ver que el agua que brotaba de esa casa del Espíritu se movía hacia un lado, hacia donde está el trono de Dios. Yo siempre había leído en la palabra que salía un río del trono de Dios, el río del profeta Ezequiel. Pero resulta que ese río es alimentado por el agua que brota de la casa del Espíritu. El agua brota de la casa del Espíritu y se va por detrás del trono y sale como que del trono mismo, pero si somos precisos, esa agua está brotando de un lugar más alto, que es la propia casa del Espíritu mismo. ¿Hace alguna diferencia? Creo que ninguna. Pero a mí me ayudó a ubicar y a situar algunas cosas que en ese momento, mientras trataba de tomarlas, tomar nota, no querer perder detalles. Ese río se divide en 3 brazos. Originalmente ese río se dividía en 4 brazos. Uno de los brazos regaba el huerto del Edén. Llegaba a un extremo del huerto y se abría en 4 brazos, que eran los 4 ríos que cubrían o rodeaban el huerto del Edén. Pero cuando el huerto del Edén fue separado del plano en el que estaba, ese brazo del río también se cerró. Y quedaron solo 3 brazos del río. Pude ver dónde van 2 de los brazos de ese río, de ese manantial, no el tercero. Uno de los brazos que pude ver era como una catarata que caía hacia abajo. Entonces luego vinieron unos ángeles que abrieron el piso de ese lugar y nos permitieron bajar por unas gradas y meternos en la misma caída del agua. ¿Y dónde bajamos? Bajamos a una región oscura, gran oscuridad. Pudimos entender que era esa atmósfera del segundo cielo. Entonces yo en mi mente, ¿verdad? O sea, tu mente no deja de funcionar aún en momentos en el espíritu. Decía, pero ¿cómo puede caer el agua del trono de Dios, del Espíritu mismo, a este lugar? Y ahí el Señor empezó a explicarnos toda una ciencia en cuanto a la unión de lugares físicos y espirituales. O sea, la palabra dice que hay todo un lugar donde habitan seres espirituales, ¿verdad? Que no es el mismo lugar donde Dios habita. O sea, toda una cantidad de cosas. Y es necesario que el agua caiga por ese lugar. Entonces, imagínese que usted está mirando esa franja oscura. Aquí está toda la hermosa franja donde Dios habita, y aquí estamos nosotros, la tercera, y veo que el agua cae, pero cuando miro aquí abajo no cae nada. Digo, ¿y dónde está? Entonces el Señor me dice, es necesario que les muestre esto.
Entonces vemos en el segundo cielo tremendos diques, inmensos diques. Y el agua cae y llena los diques. Y se queda ahí. Por alguna razón a veces una gotita salta del dique y llega a caer a la tierra. A eso le llamamos avivamiento. Dije, Dios, ¿qué es este dique? ¿Qué son estos inmensos diques? Son estructuras que retienen mi espíritu e impiden que llegue a la gente. Pero porque está aquí, o sea, quebremos esto. Cada uno de estos diques fue edificado por el pecado del hombre en alianza con los principados caídos. El hombre en su pecado es el mismo que cierra los cielos sobre él. Yo le puedo decir con toda sinceridad que uno sabe que el pecado del hombre trae consecuencias, pero quizás nunca llega a cuantificar de manera precisa lo que nuestros pecados producen. Le puedo asegurar que ganas no me faltaban para empezar a golpear algo hasta que se rompa, y no sé si de verdad se hubiera roto algo, pero cuando uno ve lo que Dios quiere dar y ve lo que llega, es terriblemente frustrante. Entonces súbitamente nuestra vista cayó en Jesús, pudimos ver al Señor, pero lo vimos caminando en Jerusalén y en Judea, ahí tal cual los evangelios lo describen. O sea, súbitamente estábamos viendo otro tiempo, estábamos viendo a Jesús en su ministerio terrenal y veíamos cómo sobre él había una catarata que caía constantemente. Entonces él estaba sentado más o menos como yo estoy sentado, imaginen la escena, y hay un río pequeñito que está chorreando sobre su cabeza, sus vestidos, y forman un lago alrededor de él, un charco, y la gente se acerca y está temerosa, y él dice: el que tenga sed venga y beba. Y de repente se van introduciendo lentamente y mojan las plantas de sus sandalias, y más y más, y de repente empieza el agua a subir desde sus pies. Es como si fuéramos hechos de un material absorbente. Es como que cuando tú agarras una esponja donde se derramó el agua, ¿verdad? Lo pones y empieza a chupar el agua. Por los pies entra la unción de revelación, no por la cabeza, y yo plop, hice plop. No le puedo explicar este tema. No entiendo, no lo puedo explicar. Pero de repente entendí por qué Jesús tenía que lavarle los pies a los discípulos y por qué una cantidad de cosas tenían que darse con los pies. Recién, pero estando esta gente parada, el agua empezaba a trepar por sus dedos y tobillos y empezaba a subir, y podía verse una persona color desierto, color seco, color tierra, y de repente empezaba a humedecerse y se oscurecían sus piernas, sus muslos, su cadera, y cuando llegaba acá se quebraba algo y súbitamente empezaba a brotar aguas de esa persona hacia afuera, que aumentaban el charco y lo hacían cada vez más profundo, al punto que pude ver 5,000 personas metidas en agua mientras Jesús hablaba. Y solo ahí pude entender cómo era posible que por 3 días él no dejara de hablar y la gente se olvidaba de comer, de dormir, de todo, y simplemente porque empezaba a haber un intercambio de aguas, y en ese proceso ellos eran lavados, sanados, limpiados, renovados, y podía verlos como árboles que de repente empezaban a salir frutos de sus brazos y empezaban a comer de ellos. Y me decía el Señor: esa es la revelación, ellos comen de lo que están entendiendo como consecuencia de que están siendo completamente
remojados, no renovados, remojados. Están siendo remojados en el agua del Espíritu. ¿Sabe que yo pude ver la escena en que Jesús está hablando con la samaritana y veía cómo su alma le entregaba a Jesús una vasija y le decía, bebe? Pero la samaritana le daba esa vasija, ese recipiente, y estaba vacío. Entonces Jesús le miraba y le decía, tú no tienes nada para darme. O sea, hay un nivel de diálogo a nivel natural, pero hay un nivel de diálogo que no se está escribiendo en la palabra a nivel espiritual. El espíritu de la samaritana, que en algún momento se puede ver en el diálogo con Jesús. ¿Y por qué Jesús en algún momento, cuando ella cree, ¿eres tú el Mesías? El recipiente de ella se llenó de agua en ese instante. Entonces Jesús tomó de ella, de tal manera que cuando vinieron los discípulos, él estaba saciado. O sea, es toda una dinámica que se produce en los espacios de silencio del Evangelio, que no se llegan a describir, pero que están pasando, que luego explican por qué Jesús ya no quería comer o aquello, o por qué la mujer dejó el cántaro. Ella fue saciada, y de la misma forma fue por sus pies por donde empezó a subir el agua, hasta que de ella empezó a brotar agua. Después de eso, o sea, estoy aprendiendo cómo opera el agua. El Señor nos da un concepto. La sangre vino para justificación, el agua vino para redención. Estas dos son palabras que se mencionan en la Biblia. Pablo habla de las dos palabras con frecuencia. Y quizás tú no tienes una definición de diccionario bíblico, pero yo creo que todos tenemos cierta idea de lo que es la justificación y lo que es la redención. Justificar es declarar justo a alguien. Creo que eso lo manejamos todos. El concepto que está perdido es el de redención. Redención básicamente es comprar algo para devolverle su utilidad. Considere el concepto. Pero es comprar algo que ya te pertenecía. Imagínate que alguien te robó el celular. Entonces viene una persona y te dice, se lo vendo. Y tú puedes ver que es tu teléfono que te lo robaron. Entonces le dices, ¿cuánto quieres por él? Tanto. Toma, estás comprando algo que te pertenece por derecho, pero que fue robado. Ahora, ¿para qué lo compras? Si es un celular, ¿para qué lo compras? Lo compras para poder usarlo como celular. No lo compras para, ¿me estás siguiendo? Para darle otro fin. Entonces el Señor nos dice, la justificación vino para salvación. La redención vino para traer destino, propósito. Por favor, agarre estas palabras. A mí me cambiaron 500 cosas dentro. Yo no sé si les sirva, pero de verdad, esta es la forma en que la iglesia, los primeros 200 años, tenía el culto. No tenían Biblia que leer. Ellos se reunían y empezaban a hablar de lo que Dios les había revelado. Y cada persona en su corazón recibía y meditaba en lo que los apóstoles estaban diciendo, lo que los maestros estaban enseñando. No se olvide que los escritos como tal aparecen mucho después y ni siquiera están completos.
¿Sabes por qué Israel no terminó la tarea? ¿Qué pregunta? Porque se quedaron solo con la sangre. La sangre es el sello del primer pacto. Escúchenlo. El agua es el sello del segundo pacto. La sangre, primer pacto, trató con la salvación. El agua, segundo pacto, trató con la redención. Y sabe, en ese momento fue clic. En ese momento cayó la ficha, se acomodaron las cosas. Esa era la razón por la que el Nuevo Testamento tenía que empezar con el bautizo. Y vino Juan y dijo: arrepentíos y bautícense. ¿Dónde se enseñó el bautizo en el Antiguo Testamento? En ninguna. No, pero hay un tipo del bautizo cuando el pueblo de Israel cruza. No, no hablo de un tipo, hablo, ¿dónde se enseñó No hay. ¿Me sigue? ¿Está conmigo por acá? ¿Todavía está por ahí?